Me presento con ustedes, mi nombre es Jonathan Bustamante, Jonathan Rubicel Bustamante Crayem, lo pueden ver aquí en la diapositiva. Yo soy socio fundador de ACL Consultores. Esta firma pues prácticamente está vigente desde el año 2016. Tiene ya 7 años de vigencia. Sin embargo, los que trabajamos, los colaboradores en esta firma, los que fundamos la sociedad, pues realmente hemos trabajado en conjunto, en equipo, desde ya muchos años atrás. En lo personal, su servidor, pues lleva prácticamente 21 años en este tema. Todo lo que tiene que ver con cumplimiento legal, con comportamiento comercial y protección de datos, incluso antes de que surgiera la norma, ¿no? La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Pues bueno, vamos a platicar un poquito del tema. Trataremos de hacerlo muy dinámico y, como les repito, profundizar en todos los temas, esperando que deje algún tipo de mensaje, algún tipo de enseñanza, aprendizaje. Los invito a todos, los exhorto para que en el momento que ustedes consideren necesario, levanten la mano, tomen micrófono, hagan la consulta que consideren pertinente. De eso se trata este evento, esta charla. Hemos procurado estar haciendo eventos regulares de este índole, entonces, pues este es uno más de ellos, ¿no? Vamos a comenzar. Nosotros consideramos que existe ya actualmente, desde hace unos años, un concepto que predomina en el quehacer de las sociedades, que es conocido como el cumplimiento legal o el legal compliance, ¿no? Entonces, este concepto de cumplimiento legal, ¿sí? Que incluso nuestra firma trae por nombre esta palabra, este concepto. Nosotros ACL significa asesores en cumplimiento legal, porque no nada más reviste lo que es prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, sino que nuestra opinión de cumplimiento legal de una sociedad comprende diversas áreas de la entidad, diversos compromisos, diversas obligaciones que sí o sí deben atenderse, deben trabajarse en conjunto. Es un engranaje realmente el que compone a la sociedad, porque una situación operativa tiene repercusión en lo legal, porque una situación comercial tiene repercusión en lo legal, porque una situación laboral, administrativa, contable, fiscal, de sistemas, comercial, publicitario, todas estas tienen un derivado, ¿sí? Tienen un resultado, están intrínsecamente relacionadas con el tema legal. Esto es el desaseo, la omisión de obligaciones que cada una de estas áreas representa, el hacer operaciones, el hacer actividades, el cometer actos que de pronto contravengan alguna norma, pues va a desencadenar en un problema legal, ¿sí? En una multa, en una infracción, en una pena incluso. Y entonces es donde nace para nosotros este concepto de cumplimiento legal que reviste justamente todas estas áreas de una empresa, pasando por cada una de esos departamentos, de esas áreas, sin importar la sociedad de que se trate. Al día de hoy vamos a enfocar un poquito el tema del cumplimiento legal, el tema de la charla, dirigido hacia el sector financiero, muy especialmente hacia este sector, hacia esas entidades que están obligadas a cumplir con prevención del lavado de dinero. Comencemos por entender qué es cumplimiento legal. El cumplimiento legal, como nosotros lo consideramos, o compliance, es una función o conjunto de medidas desempeñadas por una persona o equipo de trabajo que resulta esencial en toda organización, teniendo por propósito vigilar y garantizar que se cumplen y respeten
todas las cargas y obligaciones administrativas y operativas en el ámbito legal y marco normativo de aplicación, mitigando con ello riesgos de posibles incumplimientos que pudieran derivar en multas, deterioro de la imagen, cierre del negocio, pérdida de clientes, rezago competitivo, privación de la libertad, entre otras. En este caso, entendiendo ya este concepto, que es relativamente nuevo y que ha tomado relevancia en los últimos años, toda vez que se han acrecentado las obligaciones de las organizaciones abarcando aspectos fiscales de prevención de fraude, anticorrupción, prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, protección de datos personales, comportamiento comercial, ética laboral, seguridad, tecnologías, contabilidad y finanzas. El compliance ha dejado de ser una opción voluntaria para las organizaciones, pasando a ser un requisito obligado, ¿sí? De aquí que el no cumplir con un adecuado cumplimiento legal, no llevar a cabo un adecuado cumplimiento legal, nos puede inducir a riesgos, ¿sí? A la exposición de riesgos como son el reputacional, el legal, el operativo y el de contagio. Bien, ahora, ¿a quién le alcanza o a quién le corresponde este tema de cumplimiento legal? Pues generalmente la responsabilidad de esta área recae en contadores, abogados, administradores, involucra incluso a programadores o informáticos, ¿sí? Es indispensable que en toda sociedad, en toda organización, exista una línea de emergencia interna y mecanismos de comunicación adecuados hacia las áreas a fin de que se puedan atender con oportunidad situaciones de riesgo, garantizando que se tomen las decisiones correctas. Entre los tipos de cumplimiento que más destacan en el ámbito de cumplimiento legal están el cumplimiento penal, el cumplimiento fiscal, el cumplimiento laboral, el de seguridad social, el cumplimiento de marketing, cumplimiento tecnológico, cumplimiento normativo, entre otros. Ahora bien, esta diapositiva que vemos todos, como decía yo hace un ratito, está dirigida generalmente en este momento al sistema financiero, hacia allá la estamos enfocando. Como pueden ver ustedes, consideramos que un oficial de cumplimiento, vamos a pensar en esta persona en especial, tiene que conocer y comprender al menos estas leyes, disposiciones, ordenamientos legales que vemos en pantalla. La Ley General de Organizaciones de Actividades Sociales del Crédito, la Ley Antilavado, el Código Penal Federal, las disposiciones de carácter general que derivan de la ley, las disposiciones relativas a la inscripción y renovación de registro, muy importante conocer al pie de la letra esta ley, estas disposiciones, la Evaluación Nacional de Riesgos, la Guía para la elaboración de una metodología de evaluación de riesgos, la Guía para la elaboración de reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes, así como la de 24 horas, lineamientos para la identificación del propietario real, lineamientos de inspección en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo, lineamientos para la elaboración del informe de auditoría y 40 recomendaciones del GAFI. Por poner un ejemplo de algo que quiero recalcar en esta diapositiva es los lineamientos de inspección en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo fueron publicados por la Comisión Nacional Bancaria, fueron difundidos a todos los oficiales de cumplimiento a través de su cuenta Citi hace ya 3 años. Y al día de hoy es de pronto preocupante ver que existe mucha inquietud y que existe incluso desconocimiento sobre cómo se debe de abordar, cómo se debe atender una visita de inspección, ¿sí? Y esto lo vemos nosotros cuando de pronto nos toca apoyar a alguna entidad que ha recibido visitas que desde hace ya poco más de un año están sucediendo, ¿sí? A lo largo del país, descubrimos que no tanto es el hecho de que no sepan cómo atender a la autoridad, sino es
el hecho de que encontramos expedientes, encontramos documentos, encontramos un quehacer del área de oficial de cumplimiento, del Comité de Comunicación y Control, muy desarticulado, muy desapegado a lo que señalan estos lineamientos de inspección. Claramente estos lineamientos le dicen al sujeto obligado qué es lo que van a revisar, cómo lo van a pedir, cómo lo van a requerir y en qué se van a concentrar para determinar que hay omisiones, para determinar que hay eh, contravenciones a la norma, y cómo van a infraccionar, cómo van a multar, cuándo va a suceder esa infracción, cuándo va a corresponder a algún tipo de sanción. Entonces, en nuestra opinión, son de suma importancia estos documentos y deberíamos todos haberlos leído por lo menos una vez para entender su contenido, ¿no? Para entender de qué se tratan, qué abordan. Ahora, entre los temas más destacables de un área de cumplimiento legal, podemos encontrar los siguientes: manejo de libros corporativos, y ojo con lo que les voy a decir a todos. Me voy a enfocar un poco el día de hoy, un poco más en el área del oficial de cumplimiento, ¿sí? Porque si bien muchas de esas actividades no son competencia del oficial de cumplimiento, de alguna manera es responsable solidario, ¿sí? De alguna manera está involucrado con estos temas, debe conocerlos y debe incluso participar, debe incluso colaborar, debe asistir, ¿sí? Debe estar pendiente de que se lleven a cabo, debe estar enterado, entendido de que se están llevando y cómo se están llevando. Vamos a ir hablando más adelante el por qué es esto, por qué deben relacionarse, por qué se deben involucrar, porque todo esto que estamos viendo tiene que ver con obligaciones que al final de cuentas pegan, impactan al área del oficial de cumplimiento, ¿sí? O bien, no directamente, sí indirectamente, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen los requerimientos por parte de la autoridad, sí o sí se involucra siempre al oficial de cumplimiento, porque tiene que ver su quehacer, sus tareas, sus actividades, en el cumplimiento de estas tareas, de estas obligaciones que vemos. Y vuelvo a repetir, tenemos manejo de libros corporativos, actas de asamblea, libros de acciones, la gestión de riesgos, que abarca desde listas de control, una adecuada selección de personal, traslado de valores, seguridad en general. Y aquí estoy hablando no únicamente riesgos de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Estamos hablando de gestión de riesgos, incluso operativos. Por ello involucramos el tema del traslado de valores, abarcamos el tema de selección de personal, porque tiene que ver con la prevención de fraude, ¿sí? Con la prevención del abuso de confianza, el robo, el hurto, estamos abarcando el tema de seguridad en general, ¿sí? Porque va ligado incluso también a este tema de ilícito de robo, ¿no? De secuestro, asaltos incluso a los clientes de nuestras sucursales, de nuestras tiendas, eh, todo, o sea, cuando hablamos de gestión, de este tipo de gestión de riesgos, especialmente de seguridad en general, ¿quién me puede decir que en su entidad existe un manual de seguridad, un código de seguridad? El tema de seguridad en general, eh, repito, preguntaba yo, no es necesario que me contesten, es una pregunta tirada al aire, retórica, es ¿quién tiene acaso un manual de seguridad o con códigos de conducta sobre cómo abrir, cómo cerrar, qué aspectos tomar en cuenta antes de abrir, antes de cerrar, antes de salir, cuándo no del establecimiento, cuándo abrir las puertas,
a quién abrirles, cómo atender una visita de la autoridad, a quién permitirle acceso, a quién no. O sea, esto está documentado, de esto hay capacitación, hay inducción incluso a la gente cuando entra, la colocación de cámaras, la revisión de cámaras, el respaldo de grabaciones de estas cámaras de seguridad, el control de accesos a bóveda, quién va a accesar a bóveda. Me ha tocado estar en centros cambiarios donde todo el mundo mete mano a la caja. Se acaba el dinero en cajas y todo el mundo va a la bóveda y toma dinero. Todos tienen la contraseña, ¿no? Llega a haber yo no quiero llegar a haber un asalto a la entidad, al establecimiento. Cualquier persona que esté dentro del establecimiento va a poder abrir en este caso, la caja, la bóveda. Es muy importante que estén definidos las responsabilidades, ¿sí? Los procedimientos, los momentos, los tiempos, horarios, etcétera, en que deben de suceder cada una de las actividades que tienen que ver con el negocio, siempre cuidando el tema de seguridad. Está la verificación contable y financiera, está la vigilancia del cumplimiento del objeto social y las restricciones de ley, cuidar siempre los límites de montos, que no excedamos estos límites, que el tipo de cambio se esté generando adecuadamente para la determinación de equivalencias, para la identificación de usuarios, para el reporteo, para la identificación de operaciones fraccionadas, etcétera, etcétera. Asimismo, las restricciones de ley, ¿qué podemos hacer de acuerdo a lo que señala nuestro artículo que nos fija en el caso de centros cambiarios, el 81A, 81A bis, transmisores de dinero, y así para cada una de las entidades que predomina en el sistema financiero, ¿no? ¿Qué nos permite nuestra ley hacer para en todo caso no incurrir en la celebración de operaciones reservadas de ley para sujetos obligados que cuenten con las autorizaciones y registros que correspondan, ¿sí? Es muy importante esto, que recuerden que esto deriva en la violación de artículos, ¿sí? En la violación de ordenamientos que se castigan con penas de prisión. El llevar a cabo operaciones que no estaban previstas para mí, para mi entidad, y que están reservadas para otra entidad, incluimos aquí incluso la celebración de compraventa de divisas sin contar con los registros, la captación de ahorro, el tema de inversión, y no basta con hacerlo, basta con que ocupemos las palabras, basta con que nos anunciemos con este tipo de negocio y que de alguna manera lo disfracemos para que la autoridad asuma que nos estamos vendiendo, que nos estamos promocionando como casa de cambio, como banco, como ahorro, como centro cambiario, etcétera, etcétera. Y es donde vienen las penas, es donde vienen las infracciones. Me ha tocado ver que una de las preguntas que la autoridad hace cuando presume, eso es importante, cuando presume que la entidad está llevando a cabo operaciones reservadas para otra entidad, las preguntas principales que hacen son, ¿usted o la entidad en que trabaja ha utilizado en sus facturas, en sus comprobantes, en su publicidad, en algún documento interno, manuales, etcétera, la palabra casa de cambio, por poner un ejemplo, o la palabra fintech, o la palabra sociedad de ahorro, caja de ahorro, ¿sí? Me ha tocado ver visitas de inspección a centros cambiarios donde la autoridad presume, ¿sí? Fue alertada de que ese centro cambiario estaba celebrando operaciones que pudieran estar involucradas o relacionadas, perdón, con una fintech, ¿sí? Y que pudiera estar operando con la figura de fintech, contar con el registro de fintech, ¿no? De empresa de tecnología. Y entonces llega la autoridad con una visita de inspección y en ese momento quieren revisar sistema,
en ese momento quieren revisar la publicidad, en ese momento quieren ser testigos de cómo llevan a cabo las operaciones y verifican el sistema para ver que en todo el sistema no exista una palabra que salga del contexto de un centro cambiario y que pueda hacer referencia a una empresa de tecnología financiera. Eso es el alcance que tiene la autoridad en una visita de inspección, porque prácticamente son visitas investigativas, ¿no? Van a comprobar ciertos hechos, son visitas muy específicas. Tenemos las obligaciones municipales y estatales que también tienen que ver con la autoridad, tienen que ver, perdón, con el oficial de cumplimiento, las medidas de anticorrupción, las medidas de prevención del fraude, prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lavado de dinero. Agregaríamos aquí financiamiento del terrorismo, está haciendo falta ahí para completar el texto. La regulación y comportamiento comercial y la protección de datos personales. Cuando hablaba yo de obligaciones municipales y estatales, me refiero específicamente a estas que vemos en pantalla. Tenemos licencias de funcionamiento, permisos de publicidad, permisos de uso del suelo, permisos de INAH, permisos por espectáculos, eventos, sorteos, impuestos sobre nómina, obligaciones derivadas de leyes especiales en materias de comercio. Hay algunos estados, ¿no?, en donde ciertas actividades comerciales son reguladas por un código especial, ¿sí?, o por una ley en específico, y se obligan a presentar ciertos avisos, ciertos informes, a cumplir con ciertas medidas, incluso de identificación de clientes o de usuarios. El tema de licencias de funcionamiento toma cabida en este punto que estamos hablando, porque es importante que las entidades tengan bien definido, las sociedades, especialmente, por ejemplo, centros cambiarios, tengan bien definidos sus áreas físicas en donde van a desarrollar, ejecutar su objeto social. Hemos visto de pronto entidades, empresas que no separan adecuadamente, que no limitan su establecimiento físico, su área física donde va a operar el centro cambiario, y la autoridad infracciona por ello, porque no se cumplió con lo que establecido en el artículo 81B de la ley. Si bien es factible, es posible que un centro cambiario pueda compartir su establecimiento, su área de negocio con otro establecimiento de otro giro, hay que tener mucho cuidado en que estos giros sean llevados a cabo primero por empresas diferentes, que cada empresa cuente con su licencia de funcionamiento, ¿sí?, que cada establecimiento esté de alguna manera dividido por alguna mampara, por alguna barda, por algo que las limite, ¿sí? Que cada una cuente con su domicilio, aun cuando sea 1A, 1B, por ejemplo, o 1 interior 1A, y que cada quien pague sus servicios, para que de esta manera se entienda una separación total del establecimiento y un área exclusiva para la operación del centro cambiario. Porque acuérdense que el centro cambiario es la única entidad, es el único sujeto obligado que tiene esta limitancia, que tiene esta restricción, que en su establecimiento no se puede hacer otra cosa más que lo que hace, de una forma muy estricta, ¿sí? Los permisos de publicidad, ¿por qué son competencia del oficial de cumplimiento? Pues porque hay que verificar que en toda publicidad que se emita, en toda propaganda que el centro cambiario comparta, ya sea sonora, ya sea visual, ya sea digital, ¿sí?, ya sea en medios, lonas, pancartas, anuncios, radio, televisión, lo que sea que haga, incluso al interior del establecimiento, cualquier publicidad que el centro cambiario mantenga a manera de propaganda,
debe de vigilarse que incluya el registro otorgado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí? Y la fecha de este registro. Esto es importantísimo. Entonces, sí tiene que ver con el oficial de cumplimiento. Alguien tiene que validarlo, alguien tiene que ver. Y si nosotros esperamos a que la dirección lo haga, a que los administradores lo hagan, muchas veces no existe el conocimiento de estas situaciones. Y volvemos a todos los ordenamientos que veíamos anteriormente. De alguna manera involucran al oficial de cumplimiento, o bien cuando vienen las observaciones de la autoridad, los hallazgos, la imposición de multas, generalmente siempre volteamos a ver al oficial de cumplimiento para que nos rinda cuentas o bien para que nos apoye a salir, nos ayude a salir de ese problema, ¿no? Entonces, sí es importante que el oficial de cumplimiento tenga cabida en todo esto. Voy a avanzar para que el tiempo nos ajuste y vemos aquí obligaciones que ustedes ya conocen todos, yo creo que todos los presentes aquí ya conocemos muy bien, que son obligaciones que derivan de la ley y sus disposiciones de carácter general. No importa si eres banco, casa de cambios, centro cambiario, casa de bolsas, SOFIPO, SOCAP, SOFOM, asesor en inversiones, sociedades de inversión, fintech, no importa lo que seas, pues esto te compete, ¿no? Y aquí yo quiero recalcar, van a decir ustedes, pues esto no tiene nada de novedoso, pues, pareciera que no, pero por ejemplo, vamos a ir hablando de uno por uno, vamos a hablar de conservación de información y medidas de destrucción. Todos sabemos que la información se debe conservar por 10 años, que los informes de auditoría por 5, que para el caso de asesores de inversión la información se conserva por 5, ¿sí? Que si incluso hablamos de las actividades vulnerables de la ley antilavado, hay que conservar información también por 5 años, que el EDR se conserva por 5 años, o el soporte documental de por 5 años, que la contabilidad incluso también se debe conservar por 5 años. Y vuelvo a preguntar lo que hice hace un rato, lo que pregunté hace rato para el tema de seguridad. ¿Quién tiene un manual de conservación y resguardo de la información y medidas de destrucción? ¿Quién tiene claramente definido el orden en que se va a destruir la información? ¿Cuándo se va a destruir la información? ¿Sí? Fíjense, hace poco tiempo a varios sujetos obligados, a varias entidades les llegó de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un requerimiento de validación de listas, ¿sí? Un requerimiento en donde se nos pedía que actualizáramos nuestras listas, se nos otorgó un listado, se otorgó este listado y se pedía que se actualizaran las listas en sistema y que se validaran y que se reportara aquellos sujetos, aquellos individuos que hubieran operado en el centro cambiario. No definieron la fecha de esto. La autoridad no dijo con un año de antelación, 2, 3, 4, 5, no dijo el momento. De pronto surgieron muchas dudas y muchas de ellas fueron hechas a un servidor en el sentido de que qué plazo habría que tomar en cuenta. Entonces, mi respuesta era, bueno, si no hay un término establecido por la comisión, pues se entiende que es lo histórico. Pero hay que tomar en cuenta que la información se conserva por 10 años. En teoría, tú no podrías reportar algo que tiene 15 años o 20 años contigo, ¿sí? Sino podríamos estar hablando de 10 años para acá. Pero pues la realidad es que los sistemas que tenemos fueron migrando desde el 2004, quienes venían operando desde el 2004, antes del 2004, y salen las primeras disposiciones en el 2004 y se reforman en el 2009 y se reforman en el 2011 y en el 17 y en el 15, 17 y 19 y ahora 23 y pasamos por todas estas etapas
y traemos un sistema de años, ¿no? Y hemos venido migrando toda la información de un sistema a otro. Eso no está mal, si me preguntan, eso está mal, eso no está mal, pero se ha hecho sin conciencia, se ha hecho sin control, sin determinar qué se va a conservar y qué no, qué deberías conservarse y qué no. No se ha definido en qué momento se va a deshacer uno de la información. Entonces, en ese caso de las listas, pues decía yo, es que si me aparece alguien del 2009, tengo que reportarlo. Oye, si está en tu sistema y el sistema ya lo detectó, cómo le dices a la autoridad? No te lo reporto porque es de hace más de 10 años, ¿sí? No hay forma de hacerlo. Es decir, si apareció en tu sistema, lo que te está diciendo el requerimiento es actualicen sus sistemas y si aparecen registros, repórtenmelo. No menciono plazos, no menciono condiciones, repórtenmelo. Y entonces, si aparecía algo del 2009, está en tu sistema, amigo. Tienes que reportarlo, ¿sí? Pero es que se llamaba antes tal nombre, tal centro cambiario. Vuelvo a repetir, actualmente está en el sistema del centro cambiario fulano de tal, ¿sí? No operó con ese centro cambiario, pero está en tu sistema. Fíjense la importancia que tiene el no haber separado información. Claramente, este arrastre de información tiene que ver con un tema comercial, con un tema tal vez de facilitarnos los datos de los usuarios. ¿Sí? Pero nos trajimos operaciones celebradas, nos trajimos registros de operaciones que al día de hoy están provocando una afectación. Entonces, es muy importante esto que comento, porque no hay tareas claras en este tema. Yo voy a las entidades, todo el mundo tiene acceso a archivos, todo el mundo tiene acceso a reportes. Cuando faltan expedientes, todo el mundo se anda preguntando dónde están los expedientes. Se voltea a ver a las cajeras, se voltea a ver al oficial, se voltea a ver a la dirección, se buscan en las computadoras, se buscan físicamente. Es un show, es un relajo y la autoridad claramente lo detecta cuando va a una entidad, claramente ve cuando hay un desaseo en una organización y sabe por dónde pegar, sabe dónde empezar a buscar, este, como decimos vulgarmente y coloquialmente, dónde está el pan. Y es donde se concentran, en ese rubro se concentran para justamente infraccionar. Aguas con el tema de la conservación de información, tiene que ver con un cumplimiento legal, ¿se dan cuenta? O sea, sí, o sea, yo soy oficial de cumplimiento, yo debo de vigilar que la información se conserve 10 años. Ok, por lo menos no voy a estar yo conservando los expedientes. Lo mismo pasa con el EBR, ¿sí? Incluso si el EBR lo damos a trabajar a un externo, o nuestro proveedor de sistema nos lo da, nos lo proporciona, hay que ser cuidadosos, hay que estar enterados de lo que se llevó al EBR, hay que vigilar que lo que está en el EBR corresponda realmente con lo que está en nuestro manual. Me ha tocado ver pues, los que el EBR me lo hicieron de forma genérica, igual que se lo hicieron a muchos centros cambiarios, a muchas entidades, lo he visto también en otros sujetos obligados, y resulta que mi manual dice una cosa, el manual sí yo lo modifiqué, yo como oficial de cumplimiento le puse cosas, le quité, le agregué, pero el EBR no. Y a la hora de que me llega la auditoría o que me llega la inspección de la comisión, hay discrepancias, ¿sí? Hay inconsistencias y son observadas. La participación en la auditoría, esencial, el oficial de cumplimiento, el tema del manual de cumplimiento, esencial, ¿sí? La verificación de la cuenta CITI, la capacitación anual, la atención a requerimientos de autoridades, la validación del sistema, la elaboración o contratación de listados. Esas tareas involucran directamente al oficial de cumplimiento, pero aquí el punto importante es dirigirnos en este momento nosotros a la administración de la entidad, a las áreas de la dirección, para pedirles, para decirles que es importante que tengan participación en esto, que se involucren y que vigilen el cumplimiento de estos aspectos, ¿sí? Dejando evidencia de dicha participación o aprobación en su caso.
No podemos dejarle al oficial de cumplimiento estas tareas porque claramente no están definidas para él. Si nosotros nos vamos a ver lo establecido en las disposiciones, y aquí tal vez me meta un gol, ¿sí? Porque habrá en este momento oficiales de cumplimiento escuchando el webinar, pero también habrá directivos, habrá administradores, habrá accionistas, ¿no? Gerentes. Pero debo de ser muy claro en esto. Las disposiciones señalan con claridad el alcance, el rol de las tareas de un oficial de cumplimiento, incluso las que le competen cuando no se cuenta con comité de comunicación y control. Y muchas de estas están contenidas ahí. Lo que no está contenido ahí es la elaboración de un manual de conservación de información, las medidas de destrucción, la elaboración de un manual de seguridad, la determinación o manuales de conducta de empleados, ¿sí? Códigos de conducta. No dice que los debe de hacer un oficial de cumplimiento. Sin embargo, el oficial de cumplimiento sí debe verificar que si hay un código de conducta y se puso en el manual de cumplimiento como un requisito para la integración de expediente del usuario, pues se esté cumpliendo, ¿sí? Que si el cliente, que si el empleado lo firmó, pues realmente tenga conocimiento de este y que existe realmente un código de conducta. No nada más porque se puso y al final no se está cumpliendo, no se está cumpliendo el registro de integral al expediente del empleado, este acuse de haber recibido el código de conducta. Que si hay un programa de capacitación anual, se cumpla, ¿sí? Es labor del oficial de cumplimiento de elaborarlo, sí, pero es función de la dirección y de la administración de la entidad vigilar que se cumpla. Entonces, a esto voy con todas estas tareas, estas actividades. El tema del sistema es importantísimo. Es importantísimo porque el oficial de cumplimiento hace su chamba, las cajas hacen su chamba, pero hay cosas que salen de la vista, ¿sí? Y que cuando nosotros llegamos como asesores, como auditores a una entidad y decimos, oye, es que tu sistema está dejando de hacer esto, sí, es que no me han autorizado, es que llevamos 2 años queriendo cambiar de sistema, pero los dueños no se han decidido. Por 2,000, por 3,000 pesos, por 4,000, por 5,000 pesos que cuesta más otro sistema, siguen apostándole a este sistema que no me consolida bases de datos por sucursales, que no me permite cargar listas y que me acarrea unas listas o me presenta unas listas, pero que son incompletas, que no me dejan ni meterle mano al sistema, porque todo lo hacen a nivel centralizado. Si me mueven a mí, le mueven a todos. Y el sistema no tiene nada que sea propio para mí, para que a mí me sirva. Entonces, pero no me quieren cambiar de sistema porque el otro cuesta 3,000 o 4,000 pesos más, porque no saben cómo llevar a cabo una adecuada migración, porque la gente ya se acostumbró y prefieren arriesgar el negocio, prefieren arriesgarse a multas, a observaciones, y vemos año tras año los informes de auditoría repitiendo las mismas observaciones. Prefieren incluso desarrollar procedimientos manuales para buscar cierta información, para hacer cierta información, a modificar sistema, a cambiar de sistemas. Esto es muy importante y voy a continuar. Ahora vemos en pantalla otras obligaciones que derivan de la ley, sus disposiciones generales y otros ordenamientos legales. No las que prevén, no estas que prevén las disposiciones de carácter general que derivan de la Ley General de Revisiones de Actividades Sociales del Crédito para el tema de centros cambios, transmisores y sofones, casas de cambio, uniones, almacenes generales de depósito, perdón, y cualquier otra ley, ¿no? Aquí pues yo puse referencia a la ley general, pero podemos hablar de la ley de sesiones de crédito, ¿no? La ley de sociedades de inversión, la ley de ahorro y crédito popular, la ley de mercado de valores, etcétera, etcétera. Ahora, siguiendo esa misma lógica, vemos otras obligaciones
que derivan de la ley, de disposiciones y de otros ordenamientos legales. Tenemos la transmisión de acciones por más del 5%, chamba del oficial de cumplimiento. Tenemos la transmisión de acciones por más del 2%, chamba del oficial de cumplimiento. El aviso de alta, baja y cambio de establecimientos, chamba del oficial. Aviso de suspensión de operaciones, tal vez no sea chamba del oficial de cumplimiento, generalmente lo hace el oficial de cumplimiento, pero es importante, vuelvo a repetir, que si no lo hace el oficial de cumplimiento, sea que si esté pendiente, quien recomiende que se haga, quien de alguna manera esté al tanto de que se esté llevando a cabo. Avisos de personas que ejercen el control. Esto tiene que ver tanto el aviso del 5% de transmisión de acciones como el aviso de cambio de gerentes, administradores y comisarios, tiene que ver con la ley de carácter general relativas al registro de centros cambios transmisores de dinero especialmente, ¿no? Estas dos actividades le comprenden a estas dos entidades, ¿sí? Y es una tarea adicional que establecieron las autoridades para tener identificado oportunamente estos cambios, porque tienen que ver con la renovación justamente del registro. Entonces, además de ello, tenemos el dictamen técnico, que comprende asesores, centros cambiarios, transmisores y SUFOMES, la renovación del registro, los avisos operativos a la CNBB, y no me refiero precisamente a reportes, me refiero a cuestionarios, me refiero al nuevo aviso que se va a tener que mandar a la autoridad en temas estadísticos, me refiero a los avisos que se mandan a la CONDUCET por parte de las entidades financieras, comisiones, fichas técnicas, despachos de cobranza, quejas de despacho de cobranza, unidades de negocio, etcétera, etcétera. Nos preguntan, ¿la renovación de registro es obligación del oficial de cumplimiento? Y aquí vuelvo a repetir lo que comentaba hace ratito. Si somos nosotros claros y estrictos con lo que establecen las disposiciones, podemos encontrar que la única obligación prevista en la disposición de manera directa, de manera precisa, son las que tienen que ver con las obligaciones del oficial de cumplimiento en el apartado de estructuras internas de las disposiciones, y que comprende también las del Comité de Comunicación y Control cuando no se cuente con este. Si nosotros las leemos a detalle, podemos ver que en ningún momento se menciona renovación de registro, que en ningún momento se menciona avisos de transmisión de acciones, por eso lo ponemos como otras. En ningún momento se menciona alta, baja y cambio de establecimiento, suspensión de operaciones, aviso de personas que ejercen el control. Todo lo que vemos aquí no se menciona. O sea, no se menciona que el oficial de cumplimiento tendrá que enviar a la CONDUCEF todos los reportes de control, ¿no? Reportes financieros, operativos, ni los avisos operativos a la CNBB. Es más, ni siquiera justamente muchos de esos reportes que se mandan a la CNBB señalan esas actividades, esas obligaciones de las disposiciones que sean competencia del oficial de cumplimiento. Muchas de las tareas que se prevén en las disposiciones dicen la casa de cambio, la casa de bolsa, el centro cambiario, el transmisor de dinero, verificará que se cuente con un procedimiento adecuado de selección de personal, ¿sí? La casa de bolsa verificará que se cuente que con una adecuada, que se lleven a cabo procedimientos de escalamiento de operaciones. Y le pregunto, ¿quién debe vigilar que se estén autorizando las operaciones por los montos que señalen justamente las disposiciones? Ese tipo de actividades, de acciones, justamente no están bien claros, no están bien definidos. Las disposiciones generalizan y hacen referencia al sujeto obligado. Y claramente dentro de la institución no se ha definido, eso debería llevarse tal vez al contrato, ¿sí? Si de alguna manera los
se pretende que el oficial de cumplimiento coadyuve, colabore con esas tareas, participe en esas tareas, deberán definirse todo este alcance, ¿sí? Porque de otra manera no queda claro quién le corresponde hacerlo. Pero decía yo, en la práctica es la costumbre de pronto determinar que todo esto recae en el oficial de cumplimiento. Y el propósito de esta charla es indicarles, por eso estamos hablando del cumplimiento legal, es indicarles que existe un engranaje en una entidad que involucra al oficial de cumplimiento, que involucra a la dirección, que involucra al contador, que involucra al abogado, si es que se cuenta con abogado. Hay sujetos obligados tan pequeños. Hay centros cambiarios, por ejemplo, que su estructura son 3 personas, 2 socios y un administrador, o 2 socios y un oficial de cumplimiento, o 2 socios y un cajero, y que la contabilidad la lleva un externo, y que el oficial de cumplimiento es un externo también, y que tiene un abogado externo, y que sistemas es externo, y que todo es externo, todo es dado a terceros, ¿sí? Y entonces, la pregunta sería para ellos, ¿de quién va a ser responsable de vigilar todo esto? Entonces, aquí la intención es que los administradores, que los directores, que los contadores, que los abogados, que los oficiales de cumplimiento sepan el alcance de lo que es cumplimiento legal, de lo que revisten las tareas de nuestro negocio, porque todo lo que estamos viendo aquí, yo estoy seguro que les aplica a todos los que están presentes, ¿sí? No importa el giro que tengas, son tareas que les comprenden a todos. Y que nos rebasan, que perdemos de vista muchas veces. Entonces, atendiendo la pregunta que me hacen, no es tarea específica la renovación de registro de un oficial de cumplimiento. Aun cuando se le delega la chamba hacerlo, pues en las disposiciones no está previsto que sea competencia de él hacerlo. Eh, pero vuelvo a repetir, generalmente se toma esta persona y es importante, pues me regreso un poco, por ello es importante, yo decía yo hace ratito, que el oficial de cumplimiento conozca estos ordenamientos, esos documentos, porque se toca renovar registro, tienes que conocer las disposiciones relativas a la inscripción y renovación de registro, ¿sí? Aun cuando contrates a alguien para hacerlo, pues hay que conocerlas para saber si lo que te está pasando a firma es correcto, ¿sí? Con nosotros han llegado de pronto entidades que trabajaron con un despacho, con una firma para la renovación o para la creación de un registro y que al final no prosperó, no pasó, los dejaron a medias. Y llegan con nosotros con un expediente a medias y decimos, oye, pero es que ¿cómo pretendían renovar con ese tipo de documentación? ¿Sí? Porque hubo prevención, se agotó el término y pues ya no se pudo renovar. Y tenemos que crear una nueva entidad y dista mucho lo que venían haciendo estas firmas con lo que de pronto hacemos nosotros. Y tal vez no es culpa total del despacho de la firma. Tiene que ver, es responsabilidad también de la entidad el de pronto haber visto documentos y decir, oye, es que ese documento pues, nada que ver con lo que dicen las disposiciones relativas al registro. Estoy pagando para que lleves a cabo esa tarea, pues por lo menos hay que hacerlo bien, además de hacerlo en tiempo, pero hay que hacerlo también en forma. Voy a continuar y vamos a ver ahora obligaciones de carácter contable y administrativo. Y ojo, vuelvo a repetir, son tareas que hoy por hoy les competen a todos los que están presentes, estoy seguro de ello. Verificación del registro contable de las operaciones. Si nosotros vamos al apartado de sanciones de la comisión, y los invito a todos a que lo hagan, quien no lo ha hecho, quien ya lo hizo estará de acuerdo conmigo en que vamos a encontrar sanciones, multas impuestas por la autoridad, porque detectó que la sociedad o el sujeto obligado de que se trate no llevó a cabo, no registró en su contabilidad una operación. Pregunta, ¿cómo supo la comisión de esto? Pues si nos vamos nosotros a las facultades de la comisión, vamos a encontrar
que dentro de las facultades de inspección de la autoridad tiene alcance, tiene competencia para requerirnos libros contables, para requerirnos registros, accesos a sistemas, estados financieros, ¿sí? Para pedirnos acceso a la contabilidad. Y estoy hablando, sí, de un tema prudencial, pero también derivado de una visita ordinaria, especial o de inspección en temas relativos a prevención del lavado de dinero, la autoridad puede hacer requerimiento de esta información para conciliar, para verificar, para corroborar cierta información. E incluso nos vamos a revisar el reglamento interno de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, podemos ver que dentro de sus facultades dice que cuando la comisión en el ejercicio de sus facultades de inspección detecte situaciones que debieran ser reportadas a la autoridad fiscal, deberá hacerlo con oportunidad para que sea esta quien inicie un procedimiento, el procedimiento que corresponda. Y lo mismo le dicen al SAT. Si nos vamos a ver el reglamento interno del Servicio de Administración Tributaria, dice también que cuando la autoridad en el ejercicio de sus facultades de inspección fiscal o de comprobación fiscal detecte situaciones que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del Código Penal Federal o 139 del Código Penal Federal, 4 del Código Penal Federal, deberá hacerlo de conocimiento a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que inicie sus procedimientos correspondientes, ¿no? Existe esta colaboración interinstitucional o intergubernamental. Entonces, sí existe la necesidad de que la entidad verifique que toda la operación se lleve a cabo. ¿Cómo detecta también la autoridad que una operación no se lleva a cabo? Pues claramente cuando hace una operación simulada, ¿sí? Mediante Mystery Shopping en un establecimiento, en calidad de cliente, conserva el ticket, si le dieron ticket o comprobante, si no le dieron, pues peor la cosa, pero si le dieron un comprobante, conserva el comprobante, después requiere base de datos, después compara la base de datos con el comprobante en cuanto a folio, fecha, monto, tipo de cambio o servicio de que se trate, y descubre que esa operación no fue llevada al sistema, ¿sí? Nos dice Armando Ramírez, la detectan fácilmente vía revisión de CFDIs autorizados por el SAT contra lo contablemente declarado. También, efectivamente, también así. Hay varias formas. Y esto lo señalo porque me dirán ustedes, pero pues es una chamba del oficial de cumplimiento. Está previsto en las disposiciones, en las leyes aplicables a cada sujeto obligado. En el caso de centros cambiarios, transmisores y SOFOMES, está previsto esto en el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones de Actividades Sociales del Crédito. ¿Sí? Y está relacionado con la conservación de registros, de acuerdo a lo que señalan las disposiciones. Entonces, tal vez no es chamba del oficial de cumplimiento estar pendiente de que eso se ingresa en la contabilidad, pero sí es oportuno, sí es importante que de alguna manera con oportunidad el oficial de cumplimiento pueda sugerir, pueda observar, pueda recomendar algún tipo de tarea, algún tipo de acción a la entidad para que no se caigan en violaciones a la norma, a la ley. La emisión de comprobantes y facturación, ¿sí? Yo esto lo menciono, ¿por qué? Porque al día de hoy, quienes nos consultan a nosotros en la firma para saber cómo se factura son los oficiales de cumplimiento. Porque cuando llega el requerimiento del SAT, aclaraciones del SAT, notificaciones para aclaración por el tema de ingresos, porque no reconocen las facturas, porque no está haciendo cierto procedimiento de manera adecuada, se involucra sí o sí al oficial de cumplimiento. El tema de la diligencia de traslado de valores y la carta aporte involucran siempre al oficial de cumplimiento. Pregunto yo, ¿qué pasaría si de pronto detienen yo no lo quiera nuevamente, detuvieran a una persona de nuestra entidad
haciendo traslado entre sucursales, le quitan el dinero y se tiene que ir a acreditar la legalidad, la naturaleza ilícita de esos recursos, ¿sí? Y la propiedad de esos recursos, créanme que van a involucrar al oficial de cumplimiento de esa labor, ¿sí? Hazme una carta, investígame si existe alguna ley que me obligue a hacer esto, a hacer el otro, que una ley que me diga que no puedo trasladar dinero dentro de México o ciertos límites o ciertas cantidades. Es importante que el oficial de cumplimiento esté al tanto de esto. Es importante que el oficial de cumplimiento recomiende, valide, verifique, colabore, participe, como le quieran ustedes llamar, la manera que se quiera involucrar el oficial de cumplimiento en la elaboración de un expediente documental que acompañe cada una de los traslados que se llevan a cabo por parte del centro cambiario, ¿sí? Es muy importante que se documente la propiedad, que se acredite la propiedad del centro cambiario, que se acredite la legitimidad de los recursos, que se acompañe con una carta de traslado adecuadamente, para que no exista de parte de una autoridad el señalamiento de que no hay, de que los recursos pudiesen ser de dudosa procedencia, ¿no? Como normalmente lo hacen, lo señalan. El tema de aportaciones de capital es un tema que aqueja mucho a los centros cambiarios. ¿Qué pasa en la práctica muchas veces en las entidades? Me voy a ir específico a los centros cambiarios porque son los que más adolecen de esta situación. Generalmente, en un entorno general, cuando una entidad, no importa el sector de que se trate, tiene la necesidad de agregar más capital a la operación del negocio, pues primero se determina contablemente cómo va a ingresar este dinero, si va a ingresar en calidad de préstamo, si va a ingresar como futuras aportaciones de capital, y se hace primero el registro de la partida, ¿no? O en forma simultánea se hace el registro de la partida y se hace el ingreso de los recursos a la operación. Se deja un soporte y evidencia de esto. Pues bueno, en la mayoría, en muchos centros cambiarios, no voy a decir la mayoría, pero en muchos centros cambiarios lo que ocurre es que la operación rebasa a este proceso, ¿sí? A este proceso documental, contable. Y de tal manera que hay necesidad de dinero ahorita para comprar más divisa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? Le inyectan dinero a la caja, le meten dinero al sistema para que el sistema pueda tener otra vez dinero y pueda seguir comprando. Pero llegan los cuestionarios de operatividad y dice que nuestra capital es tanto, que nuestros activos al cierre del año anterior son de tanto, pero tenemos operaciones de compra de divisas con una cantidad estratosférica que claramente rebasa el capital establecido. ¿Y qué viene después? Vienen los requerimientos de la autoridad, vienen las visitas especiales o las visitas ordinarias o las visitas de investigación para aclarar justamente el por qué. Porque la preocupación de la autoridad es quién está fondeando al negocio, quién está atrás del negocio, quién realmente está capitalizando al sujeto obligado, ¿sí? Y entonces ya después viene el quehacer de cómo lo registramos, cómo lo contabilizamos, cómo lo afectamos en el capital, y, y, y muchas veces pasan años y el negocio está igual, ¿eh? Ese dinero ahí está, trabajando, pero nunca se metió ni en capital, nunca se metió a pasivos, nada. Entonces, está difícil ahí el tema, ¿no? Pero finalmente lo pongo porque es algo que aqueja. El tema de cuentas bancarias bajo contrato de mandato. Esto aplica también otra vez centros cambiarios, aplica también transmisores de dinero y para quienes no lo sepan, para quienes están en otro sector y tal vez no conozcan ese tema, estos dos sujetos obligados en especial
Y al día de hoy hay Sofomes, casas de empeño, joyerías, hay otras entidades que se están de alguna manera enfrentando a esta exclusión de parte del sistema bancario, ¿no? Para la apertura de cuentas. Pero especialmente los centros cambios y transmisores de dinero llevan ya años en esto, años con esta problemática, siguen enfrentando un tema, al día de hoy, un tema de manejo de una cuenta bancaria para el pago de sus contribuciones fiscales, para el pago de sus gastos, para el control de sus gastos, ¿sí? Porque mucho tiempo se estuvieron manejando cuentas, la cuenta bancaria del representante legal, el administrador único, y el problema era que había una afectación fiscal al final de cuentas para esta persona y había por parte de la autoridad un desconocimiento de todos estos gastos y estas contribuciones hechas en nombre del sujeto obligado. Prácticamente le decían, no me pagas esos impuestos, y estas deducciones que me presentaste no te las considero válidas porque son de tal señor. Y al señor vamos a acumular ingresos. Era un problema, era un show. Y entonces hubo empuje de la Asociación Nacional, por ejemplo, de Ciertos Cambios de ANSEC, Revisores de Dinero, ANSEC-TD. Me tocó en su momento ser parte de esta asociación y me tocó parte de ese momento trabajar, estar de alguna manera al tanto de este trabajo que estaban haciendo la asociación, empujando con la PRODECON el apoyo para que emitiera algún criterio, ¿sí? Alguna facilidad a esos sujetos obligados, justamente que les permitiera pagar sus impuestos y manejar sus gastos adecuadamente. Se logró, se emitió una regla por ahí del 2014, 2014, si no me equivoco, que predomina al día de hoy, sigue vigente, ¿sí? y que da la facilidad de abrir una cuenta bancaria a nombre de un representante de la entidad, un accionista o un administrador único, bajo la calidad de un contrato de mandato, ¿sí? Donde la sociedad le manda a este sujeto para que use su cuenta en nombre del mandante, para el tema de gastos y para el tema de pagos de impuestos. Pero resulta que hemos visto en la práctica que de pronto llega el SAT y echa abajo todo esto. ¿Sí? Eso es importante. Echa abajo todo esto y se están de pronto imponiendo, determinando omisiones y cálculo de impuestos por cantidades millonarias. Déjense el tema de la facturación, de que si se reconoció se fue la palabra, la clave de compra o de venta en este caso de la factura. Aquí estoy hablando de que los impuestos pagados no están siendo reconocidos por el SAT. ¿Sí? De que todo lo que se hizo en esa cuenta de mandato no está reconocido por el SAT porque algo falló. ¿Saben qué qué hemos encontrado en la práctica? Que se hizo todo lo que marca la regla de la resolución miscelánea fiscal, que tiene que ver con el contrato de mandato, pero no hay contrato de mandato. Por otro lado, hay entidades que se van muy al exceso, no digo está mal, está bien, qué bueno, y que formalizan ese contrato incluso. Algunos incluso lo llevan al acta constitutiva, ¿sí? Lo introducen en el acta constitutiva, otros lo tienen por aparte, lo formalizan, lo protocolizan, y otros pues nada más lo hacen y lo tienen internamente. Pero nos hemos encontrado con sujetos obligados que ni siquiera lo tienen. Es solo aperturar una cuenta, que la empezaron a operar, están los gastos y están preocupados por la contabilidad y todo eso, pero nunca hicieron el contrato. Llega el SAT, nunca le exhiben un contrato y el SAT echa abajo todo.
Y de repente, cuando ya está la multa y todo, y etcétera, etcétera, y después, es que les faltó el contrato del mandato, ¿sí? O no saben por qué, entonces ya llegamos nosotros y le decimos, no tienes tu contrato de mandato. Claro, primero que debías demostrar a la autoridad. ¿Y dónde dice que debo tener un contrato de mandato? Pues en la misma resolución miscelánea. Y entonces, vuelvo a repetir, ¿de quién es chamba? No es claro que sea el oficial de cumplimiento, pero involucra al oficial de cumplimiento. Cotas de supervisión, generalmente la saca el oficial de cumplimiento. Actualización de la información de socios o accionistas ante el SAT. Es una chamba del departamento contable. Esta chamba está vigente desde el 2020. Esta tarea, esta obligación, muy pocos la hacen. Cada vez que hay un cambio de accionistas, de socio de accionistas, debe darse aviso al SAT, ¿sí? Y no se está haciendo. Y es obligación del sujeto obligado, ¿eh? No es como que digan, es que lo hace el notario, no, además de la tarea que hace el notario, el sujeto obligado, de acuerdo si no me equivoco, es el 27 del Código Fiscal de la Federación, tiene la obligación desde este año 2020, cada vez que haya un cambio de socio accionista, deberá mandarle al SAT toda la información del nuevo socio, ¿sí? Identificación del beneficiario controlador también es una tarea que surgió ya en forma desde el 2022, en enero del 2022. Ya hay actualmente reglas sobre cómo se debe de identificar al beneficiario controlador y también es tarea del sujeto obligado. Internamente se debe de tener esta información, pero debe estar disponible para el momento en que la autoridad la solicite porque es de forma expedita, o sea, debe ser rapidísima la entrega. Verificación de publicidad y propaganda, ya lo platicamos, y visitas de inspección, ya lo platicamos. Todo esto que acabamos de ver no está claro de quién es la chamba. Si se dan cuenta, yo aquí no puse la elaboración del manual, no puse la clasificación de riesgo, los dictámenes de operaciones, los reportes de operaciones inusuales, internas, preocupantes, relevantes, etcétera, etcétera. No puse la elaboración del programa de capacitación anual, ¿sí? No estoy poniendo la detección de alertas, el seguimiento de usuarios, el enlace entre la autoridad y la sociedad. No estoy poniendo nada de eso porque eso claramente son chambas del oficial de cumplimiento y eso sí está claramente definido en las disposiciones. Todo lo que acabamos de ver, todas estas láminas, 1, 2, 3, 4, 5, son tareas que no son claras para el oficial de cumplimiento, pero que son necesidades del sujeto obligado, de todos los sujetos obligados prácticamente, si no en su mayoría. Todo esto reviste el cumplimiento legal, el tema de contratos, el tema de seguridad de la información, conservación de la información, seguridad física, la seguridad del negocio, la prevención de fraudes, la publicidad, hasta las rifas que de pronto se hacen, ¿no? Por eso en algún momento veíamos sorteos, rifas, porque de pronto nos llega Secretaría de Gobernación y nos quiere imponer una multa por un sorteo que hicimos, una rifa, estamos anunciando y no tenemos los permisos correspondientes. Es bastante la tarea, es bastante la chamba, sí, que tiene un sujeto obligado, y es por ello que nuestra preocupación es, y nuestra labor el día de hoy con esta charla es transmitirles a ustedes todo lo que comprende un cumplimiento legal y cómo de alguna manera debe haber un engranaje, debe haber una comunión entre las áreas de la empresa, sí, sobre todo una definición clara de las acciones a seguir. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? Sí, debe estar bien definido quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer. Entonces,
Esto tiene que ver con cumplimiento legal. Creo que hay una pregunta. Nos pregunta si el contrato de mandato debe ser privado o por medio de una escritura pública. Es meramente privado. ¿Sí? El contrato es entre la entidad y el mandante y el mandatario, entre la entidad que necesita tener la cuenta aperturada y a la persona que se le designa para que abra su nombre en la cuenta a favor del mandante. Entonces, pero sí, les repito, sí he visto que este contrato, no es necesario que se le vea escritura, pero este contrato sí se lleva a formalizar como cualquier contrato, vamos a decir, de compraventa o de mutuo, sí se lleva a formalizar y sí hay notarios que los están formalizando y es darle un carácter de mayor legalidad al mismo, ¿sí? Darle más certidumbre a esa vamos a esa práctica. Dirán ustedes qué tiene que ver un centro cambiario con el tema comercial. Pues empiezo diciéndoles que ustedes sabrán los centros cambiarios, vamos a hablar ahorita de centros cambiarios, pero eso tiene que ver para todas las entidades. Los centros cambiarios y los transmisores de dinero en específico no son considerados entidades financieras. Y al no ser considerados entidades financieras, claramente su servicio, aun cuando es una actividad auxiliar del crédito, tiene competencia comercial. Y aquí vamos a leer el artículo 5 de la Ley Federal de Protección del Consumidor y dice, quedan exceptuadas de las disposiciones de dicha ley, o sea, ¿quién no le aplique a los servicios que se prestan en virtud de una relación o contrato de trabajo, los servicios profesionales que no sean de carácter mercantil y los servicios que presten las sociedades de información crediticia? Asimismo, quedan excluidos los servicios regulados por las leyes financieras que presten, y aquí viene el detalle de quiénes. Instituciones y organizaciones cuya supervisión o vigilancia esté a cargo de las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores, seguros y fianzas, sistemas de ahorro para el retiro o de cualquier órgano de regulación, de supervisión o de protección y defensa dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotros somos supervisados por leyes financieras. Sí, pero nuestro negocio no lo regulan las leyes financieras. Lo supervisan, es decir, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como lo vemos ahí, para nosotros es un supervisor. Conforme al anterior, entendemos que la supervisión del comportamiento de las SOFOMES, por poner un ejemplo, aquí hablamos de las entidades financieras en general, es competencia de CONDUCEF, al ser un organismo descentralizado del gobierno mexicano sectorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que funciona como defensora de los usuarios de cualquier tipo de servicios financieros. Entonces tenemos Profeco y CONDUCEF. Entre las obligaciones que las SOFOMES, vuelvo a repetir, entidades financieras tienen ante dicha instancia, se encuentran las de registrar comisiones, contratos, unidades de atención a usuarios, despachos de cobranza, sociedades de información crediticia, entre otros. Asimismo, deberán presentar informes periódicos en relación con quejas de usuarios, actualización de datos de CIPRES, fichas técnicas, comisiones, carteras, demás. Respecto del tema de comportamiento de una entidad financiera, cuando corresponda que CONDUCEF la supervise, además de vigilar el cumplimiento de la Ley de Protección de Defensa y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, observará lo conducente, y aquí es la importancia de esta lámina, lo conducente respecto de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. La mayoría de las entidades financieras que predominan en el sistema financiero conoce esta ley, ¿sí? Pero yo me he topado con el 50% de las SOFOMES que llegan a nuestro despacho, 5 de cada 10, no conocen esta ley. Y esta ley rige con claridad la emisión de estados de cuenta, rige el tema de contratos, rige el tema de comisiones, rige el tema de cartera de crédito, ¿sí? Rige el tema del CAT y del GAT. Y nos dice cómo se va a publicar, cómo se va a generar, cómo se va a actualizar, cómo hacerse del conocimiento de los usuarios, etcétera, o clientes. Y no se está atendiendo
por parte de muchas autoridades, de muchas entidades. Exactamente, Armando, a partir de este año mensualmente 4 obligaciones en el REUS ante Conducef. Además tuvo bastantes cambios, ¿no? Que empezaron justamente en enero. Finalmente, Conducef tiene la facultad de fungir como conciliador entre los usuarios y la SOFOM, o la entidad financiera de que se trate. Ok, continúo. El comportamiento comercial de los centros cambiarios y transmisores de dinero, ya lo vimos, corresponde a Profeco. De ahí que es importante que esas entidades sepan qué deben hacer para estar alineados a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la supervisión en su momento que lleve a cabo Profeco a través de inspecciones de control o vigilancia. La información que proporciona el proveedor deberá ser veraz, comprobable, exenta de textos, diálogos, sonidos e imágenes u otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión al consumidor por engañosas o abusivas. Hemos tenido conocimiento que Profeco ha observado, ¿sí?, en algún momento a centros cambiarios que no son claros en sus tipos de cambio. Lo hemos visto en varios lugares, no digo muchas veces, pero lo hemos visto por lo menos en más de 3 ocasiones, en donde se anuncia un tipo de cambio y en el momento de que se acude a ventanilla se da otro. En muchos casos se maneja un tipo de cambio diferenciado por denominación, pero claramente anunciamos el tipo de cambio pues más alto, es una estrategia comercial, pero pues muchas veces no sé, a la hora de que el usuario llega, y esto por ejemplo ha pasado en el aeropuerto, llega y se le da un tipo de cambio pues menor al señalado, va y se queja con Profeco que hay un módulo en los aeropuertos, y Profeco interviene, ¿sí? Hemos apoyado de pronto a centros cambieros en esta labor, tratando de conciliar. En algunas entidades tenemos cierto acercamiento con la autoridad, una buena relación, y de alguna manera se ha podido frenar un poquito el problema y se ha podido conciliar, ¿sí? De tal manera que no se llegue a una suspensión, sino que exista una conciliación. De hecho, lo que siempre busca Profeco en primera instancia, siempre va a buscar eso, que se le cumpla al cliente. Si el cliente va y se queja, si él se concilia y el cliente se va satisfecho, ahí termina el problema, ¿no? Entonces, rápidamente intervenimos para que se logre esa conciliación, y la recomendación para ustedes es, si eso llega a suceder, busquen frenar al cliente, dándole, cumpliéndole lo que en su momento estaba prometido. Porque si esto llega más y Profeco inicia una orden, ¿sí?, de verificación, ya no hay forma de detenerla. O sea, ya no hay forma, en el momento que se emite un folio de la verificación, aún cuando se presente todo y se quiera conciliar con el cliente, va iniciar la verificación de determinado el folio, como se centraliza, se captura el folio, se emiten las hojas para la orden de verificación, ya no hay forma de frenarse y sí o sí va a venir una multa. Puede venir incluso la colocación de sellos y es algo que se ve muy feo. En todo establecimiento de prestación de servicios deberá exhibirse a la vista del público la tarifa de los principales servicios ofrecidos con caracteres claramente legibles. El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosa o de cualquier otra particularidad. Que se emitan comprobantes, recibos y facturas y se respeten las condiciones del servicio ofrecido. Esto es muy importante, ¿sí? Vuelvo a repetir, para el tema de los transmisores de dinero es Profeco, o se le negó un servicio, hay alguna queja sobre van a ir con Conducef, ¿sí? Por eso están las UNE, las unidades de atención especializadas, de cada sujeto obligado, donde se le avisó a la autoridad quién va a ser la persona, el departamento o área encargada, cuáles son los teléfonos, correos, etcétera, para que los usuarios presenten ahí sus quejas y ahí sean atendidas, ¿no?
Ok, importante también, las visitas de verificación, ya sea Profeco o Conducef, deberán realizarse por el personal acreditado, el cual debe identificarse y llevar un oficio en el que se le mencione como verificador y se fundamente el servicio de el tipo de verificación. El procedimiento de visita es igual que el de cualquier otra autoridad. Existe previamente una notificación y generalmente al día siguiente se lleva a cabo el procedimiento de la verificación. El tema conciliatorio con un cliente se lleva a cabo en forma escrita mediante notificaciones y en caso de no existir acuerdo entre las partes, se cita para una conciliación personal y si persiste la inconformidad por alguna de las partes, corresponde a Profeco o Conducef determinar la solución que permita resarcir el daño o agravio. Esto es claramente cuando ya la situación se fue a queja, ¿sí? Si el usuario, cliente, llegó a ventanilla de cualquier entidad, no vamos a hablar centro cambiario o transmisor, vamos a hablar de cualquier sujeto obligado, una SOFOM, una casa de cambio, una casa de bolsa, el tipo de servicio que se trate, ya sea inversión, ahorro, compraventa de divisas, crédito, lo que sea, hace la operación, no está de acuerdo con las comisiones, con los cargos, con los intereses cobrados, con el tipo de cambio, ¿sí? Con el servicio ofrecido, considera que hubo discriminación, considera que hubo abuso, violencia, insulto, molestia, engaño, lo que considere el cliente, el usuario, mira, aquí nos preguntan algo. Existen usuarios que quieren que se les expida factura por su compra de $300. El ticket se expidió a público en general. O sea, claramente, de acuerdo a las disposiciones, una operación inferior a 1,000 para el tema de centros cambiarios no comprende la identificación del usuario. Si yo no identifico al usuario, no puedo facturarle, ¿de acuerdo? Pero aquí es importante señalar que si el usuario me está manifestando a mí su interés de que la operación sea facturada, deberíamos hacer la excepción y esa operación identificarla. Porque es un requerimiento justamente del usuario, ¿no? Ninguna parte de la regulación, de las disposiciones nos dicen que no podemos identificar abajo de 1,000, ¿sí? Entonces, es posible, es factible hacerlo si el usuario sí lo está solicitando, porque seguramente tiene una necesidad de comprobación fiscal, deducción, y es importante que en este caso sí se le facture, no va a haber ningún problema. Puedes incluso hacer un dictamen de ello, o sea, no tal como dictamen, sino en tu informe mensual señalar que con tal fecha se lleva a cabo una operación por monto inferior a $1,000 con el usuario tal de tal de tal, que solicitó factura, por lo tanto dicha operación fue identificada en sistema, requiriéndole al usuario pues una identificación, etcétera, etcétera, para poder llevar a cabo la factura correspondiente. Aunque si el usuario no lo manifestó, pues no, ya no hay forma de, de hacerlo, ¿no? Entonces, sí está correcto el asunto. Entonces decía yo que ese tema conciliatorio, pues es cuando ya el cliente, este tema que es por escrito y todo eso, es cuando el cliente presentó la queja. Por ello es importante que cualquier molestia del cliente o del usuario se atienda en corto, ¿no? Se atienda muy oportunamente. Prácticamente no hay que dejar que el usuario o cliente se vaya enojado porque puede venir una represalia a manera de queja con la autoridad. Principalmente en algunas regiones, ¿no? En algunas áreas, por ejemplo, hablo de aeropuertos, que es muy posible, muy factible para de pronto un consumidor buscar a Profeco y quejarse por algún servicio que suceda al interior del aeropuerto, ¿no? Hay algunos estados, incluso donde la delegación de Profeco pues, está centralizada en la capital del estado y no hay forma de que no hay módulos en cada ciudad, por lo tanto, pues de pronto no hay donde quejarse, aunque les diré que existe ya por parte de la Profeco
un tema de conciliatorio remoto. Ustedes pueden ingresar, los invito a que lo hagan, pueden ingresar a Profeco, se van al tema de conciliación, les viene un directorio del servicio que quieren eh, referir para queja, la entidad de la que se están quejando, algún dato de contacto, algún teléfono, ubicación, etcétera, comprobante de la operación o cualquier documento que tengan que acredite la situación y una descripción muy clara de su queja. Le mandan, reciben una respuesta, lo ponen un correo, un número de teléfono de contacto y ahí se lleva la conciliación, ¿sí? Ya no es necesario que se acuda a una oficina de Profeco para la conciliación, se lleva todo en forma remota. Y siempre van a resultar favorables al usuario consumidor, no importa que este no tenga la razón. Y aquí les muestro lo muestro porque es público, ¿sí? Pongo abajo la fuente. Es una noticia que salió en el Imparcial en el 16, a finales del año 2016. Dice, Profeco en Baja California ha suspendido a 5 centros cambiarios en los últimos 3 años. ¿Sí? No se exhibía cobro de comisión y se les cobraba comisión. Se pone en sello de suspensión y se inicia un procedimiento para hacer un pago de multa y las multas y sanciones las ponen en oficinas centrales. El delegado detalló que es obligación de los centros cambiarios informales debidamente a los consumidores el cobro de comisiones antes de realizar la transacción comercial. ¿Se dan cuenta? O sea, no están diciendo que la comisión no pueda ser viable, pudiese cobrar una comisión, cobrarse una comisión. Algunos centros cambiarios lo hacen, pero no se publicó, no se hizo pública, no se hizo del conocimiento del usuario. Únicamente estaba visible el tipo de cambio. Ahora, el funcionario federal, esa es la parte importante, más importante, especificó que la Profeco solo supervisa a centros cambiarios, mientras que las casas de cambio las regula la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios y Servicios Financieros, CONDUCEF. Entonces, claramente lo que yo les explicaba en el artículo 5 de la ley de Profeco, cuando hablamos de la competencia comercial, que tenía el servicio de actividad de compra, el servicio de compraventa de divisas de un centro cambiario y la transmisión de fondos de un transmisor de dinero, al no ser reconocidos como instituciones financieras, pasábamos a ser competencia de Profeco y el resto de las entidades financieras competencia de CONDUCEF. Aquí lo aclara o lo puntualiza y lo confirma este propio medio, la propia Profeco, a través de este medio, y es algo que me interesaba mostrarles, por eso les traje esta noticia, ¿no? Habrá otras en internet, podrán ustedes buscarlas. Me pareció muy interesante esta, y tiene que ver nuevamente con cumplimiento legal. Hasta el tema del comportamiento comercial, el cumplimiento de esto que prometemos, de este servicio que ofrecemos, tiene que ver con cumplimiento legal. Si se dan cuenta, al inicio de la exposición, veíamos, y yo les explicaba y les decía, debe de existir un engranaje, una conjugación, una comunión entre las áreas de la entidad. ¿Por qué? Porque se debe dar de pronto respuesta inmediata. Ese tema que acabamos de ver amerita eso, respuesta inmediata, para evitar multas, para evitar el inicio de un procedimiento de la autoridad que va a derivar, repito, en una infracción. Terminamos lo que es comportamiento comercial y vamos a platicar rápidamente de lo que es protección de datos personales. Hoy está sucediendo mucho ruido en torno a lo que es INAI, ¿sí? Anteriormente IFAI, porque existe el riesgo, ¿no? En su momento se planteó el riesgo de que la entidad desapareciera, este organismo descentralizado pudiese desaparecer y que hoy por hoy hace falta el nombramiento de varios comisionados, ¿no? Sin embargo, es una institución que sigue trabajando, es una institución que ya se pronunció y al tener respaldo constitucional, ¿sí? Y al tener respaldo del Senado, es una institución que se ve que no va a desaparecer, ¿sí? Ayer incluso hubo sesión al respecto y continúa vigente, ¿sí? Entonces,
independientemente de que eso fuera, se tiene por ahí conocimiento de que pues, existen dice Armando, ayer salió un decreto que puede funcionar con 4 miembros, es correcto. Entonces sigue vigente. Claramente se ha quejado de que pues ha parado muchos actos, ¿sí? Muchos actos de procedimiento, muchas diligencias, porque le falta personal, eso es verdad. Incluso ustedes entran a la página de INAI, van a ver de una manera muy, muy visible, un apartado muy, muy grande, muy amplio, muy visible, muy remarcado, el tema de contratación de personal, ¿sí? Dice ahí, envíanos tu currículum, o sea, tiene presupuesto y está requiriendo personal porque está teniendo mucho trabajo, mucha chamba. Cada vez hay más quejas dirigidas a INAI, ¿sí? Que llegan directamente de particulares, pero que también llegan de organismos judiciales. ¿Sí? Hay unidades, hay ciudades, hay poblados en donde es desconocimiento de a quién dirigirse cuando hay una violación a los derechos de protección de datos, ¿no? Personales. Entonces, ¿cuál es la reacción de una persona? Pues es ir a un ministerio público a presentar su queja, ¿no? Su denuncia. Entonces, el ministerio público inicia el procedimiento y así como cuando inicia un procedimiento que compete a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que compete al SAT, también en esos casos, cuando compete derechos humanos, cuando compete INAI, los canaliza y entonces llegan por parte de este organismo judicial, ¿no? Y los toma INAI, ¿no? Pero también puede recibir directamente denuncias y quejas de los particulares y es la mayor parte de aportación de quejas que ha tenido INAI en los últimos 5 años. Este, y que y aquí destaco que las multas que impone INAI son muy, muy grandes, ¿sí? Vamos a ver ahorita algunas. Bueno, pues aquí resulta aplicable esta ley, pues, la ley de protección de datos personales, pues a toda persona que recopile y trate datos particulares. Esta ley establece obligaciones hacia el público general, pero también a personas que se encuentran al interior de la organización, como son empleados, funcionarios y prestadores de servicios independientes. Y así como lo vemos, por ejemplo, lo vamos a similar un poquito al Código Penal Federal, así como el Código Penal Federal en su 400 bis establece una sanción para toda aquella persona que participe en cualquiera de los actos que se señalan en el artículo 400 bis, amplía sus penas cuando se trata de trabajadores, de funcionarios, de empleados, de apoderados, factores o personas prestadoras de servicios profesionales independientes, ¿no? Así también lo hace esta ley. Aquí nos hacen un comentario, Armando, tiene más de 7,000 peticiones sin responder. Es correcto, es real lo que les comentaba. Está excedida, ¿sí? Hay un déficit de atención ahí y están requiriendo mucho personal. Y comentaba sobre que no lo terminé de decir, si en algún momento INAI desapareciera, existen organismos pares a INAI que asumirían el control sin ningún problema. Entonces, finalmente, no el hecho de que desaparezca INAI implica que desaparezca la Ley Federal de Protección de Datos Personales o la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, sino al contrario, estas leyes van teniendo un auge más importante cada vez, porque pues es el pan de cada día, ¿no? La violación a nuestra privacidad, el robo de identidad, ¿no? El tema de fraude cibernético, ¿no? Está en boga. Entonces, pues todo prácticamente refleja que el tema de protección de datos va a tomar importancia cada vez más. Bueno, los datos personales son cualquier información que refiere a una persona física que puede ser identificada a través de los mismos
los cuales se pueden expresar en forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, como por ejemplo nombre, apellidos, CURP, estado civil, todos los datos de una persona. Pero hay datos sensibles que son que cuando se violan, cuando se comprometen, el castigo es más severo. Son aquellos que requieren especial protección, ya que refieren a información que pueda revelar aspectos íntimos de una persona o dar lugar a discriminación como el estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, origen racial o étnico y preferencia sexual, por mencionar algunos. Fíjense, nosotros como auditores hemos llegado a entidades a llevar a cabo la diligencia de la auditoría, pedimos expedientes de empleados, ¿sí? Descubrimos que cualquier persona tiene acceso al expediente de empleado de entrada. El expediente está ahí en una carpeta, en un archivo. Cuando el oficial sale a comer, pues cualquier cajero puede ir, lo puede agarrar, lo puede tomar, lo puede ojear, lo puede leer. Dentro de este expediente, para cada empleado está su estudio socioeconómico, le hicieron antidoping, un estudio médico, está buro de crédito, una solicitud de empleo, cuánto gana, cuánto gasta, cuánto pretende ganar, cuánto gasta, quiénes son sus padres, dónde viven, su esposa, sus hijos, nombre de esposa, nombre de hijos, si tiene preferencias políticas por algún partido, ahí viene incluso el tema religioso, si practica o no deporte, qué sabe hacer, qué no sabe hacer, ¿sí? Viene un currículum, vienen comprobantes de estudio, referencias personales, referencias comerciales, referencias laborales, viene mucha información de esta persona. Y no es válido, ¿sí?, que cualquier persona pueda tener acceso a este documento, a estos documentos. Vimos casos en donde un empleado, demandó a un caso, tuvimos hace tiempo, hace como unos 6 años, 6, 7 años, un empleado demandó a una empresa porque tenía VIH, ¿sí? Y pues eso lo informó al momento de que fue contratado, pero pues en los registros de la contratación, al momento de hacerle la encuesta, el cuestionario, de acuerdo a los criterios de selección de personal que esta empresa tenía, pues señaló esa situación, la dejó evidente en archivo, pues el archivo por ahí quedó a la deriva, la gente se enteró, de pronto todo el mundo sabía, empezaron a tener un trato discriminatorio con esta persona por su situación de salud. Pues esta persona pues preguntó pues, qué pasaba, por qué lo trataban así, se enteró, fue y se quejó con la dirección de la empresa porque habían difundido esa información, dijeron no, nunca lo difundimos. Entonces, al final se supo, pues esta persona enojada se fue, se quejó, y le fue muy mal a la empresa, ¿no? Le fue muy mal, violó derechos humanos y violó temas de protección de datos personal. ¿Por qué? Porque esta ley, esta tarea, esta obligación, que tiene que ver también con cumplimiento legal, comprende no nada más de la empresa para afuera, no comprende nada más de la empresa con sus clientes, con sus usuarios, abarca la empresa con otros pares, con otros proveedores, con otros prestadores de servicios, la empresa con sus propios empleados. Debe haber un aviso de privacidad para clientes y debe haber un aviso de privacidad para empleados, así como les hacemos firmar un convenio de confidencialidad sobre lo que deben o no divulgar o pueden o no divulgar, debe de haber un aviso de privacidad para ellos donde les decimos qué vamos a hacer con la información que se recaba en el procedimiento de selección del personal, para qué sirve, qué fines pretende, cuánto tiempo la vamos a conservar y por qué la vamos a conservar, cuál es la justificación de ello, ¿sí? Y decirles que pueden tener acceso a los derechos, famosos derechos ARCO, que es acceso, rectificación, oposición y cancelación. Esto es importantísimo, no se está haciendo. Si hacemos convenios con una empresa, debe de haber un convenio firmado de confidencialidad
en que toda la información que está recibiendo de parte nuestra, una carta, lo que ustedes quieran, se compromete a mantener confidencialidad, a no divulgar, a no revelar información, etcétera, etcétera. Sí. Sí, hemos sabido de despachos, hemos sabido de contadores que de pronto han perdido la computadora, que de pronto los han vulnerado en su información y al rato ya le están llamando al centro cambiario, a la casa de cambio, al asesor de inversiones, están diciendo, sabemos quién eres, sabemos cuánto tienes en tu cuenta bancaria, sabemos cómo se llama tu esposa, sabemos dónde trabajas, dónde trabajaste, dónde te ubicas, cuántas sucursales tienes, cuánto personal tienes, a qué hora abres, etcétera. ¿Por qué? Porque le hicimos una auditoría y tenemos toda su información, actas constitutivas y fueron violados esos despachos, cualquier entidad a la que ustedes le hayan proporcionado información es susceptible de ello. Entonces pregunto, ¿ustedes tienen manera de garantizar, por lo menos dejar evidente en algún documento esa garantía, esa responsabilidad que va a tener el tercero con el que ustedes van a colaborar, ese proveedor de servicios que les va a brindar a ustedes un trabajo y que va a recabar de ustedes datos? No solamente datos de ustedes, sino datos de terceros, que es más grave aún, ¿sí? El compartir datos de terceros debe de tener forzosamente un blindaje, debe tener forzosamente un convenio de por medio, ¿sí? Una carta, un contrato, algo que donde se establezca claramente la garantía que va a dar, ¿sí? El receptor de esa información. Y créanme que de pronto alzo un poco la voz porque en la práctica encontramos que esto no sucede, que existe un desconocimiento total de todo esto, ¿sí? Entonces, pues ese es el propósito de esta pequeña charla. Estamos a 5 minutos de terminar, si nos da tiempo. Las obligaciones que se tienen para quien recabe datos y trate datos, pues es no utilizar medios engañosos o fraudulentos para obtener la información, obtener el consentimiento siempre de la persona para recibir la información, darle la oportunidad de ejercer sus derechos ARCO, darles el aviso de privacidad, mantener los datos actualizados, correctos, conservarlos de manera correcta por el tiempo establecido, compartir datos con terceros solo si fue autorizado, contar mecanismos de seguridad de la información, nombrar a un responsable de datos. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, es el nombre completo de esta ley, establece la obligación de cada entidad, y aquí es la obligación. Esa ley le aplica a ustedes, centros cambiarios, casas de cambio, casas de bolsa, bancos, uniones de créditos, OFIPOS o CAPS, todos aquellos que estén actualmente presentes, no importa si son personas físicas o personas morales. Son personas morales, la ley dice que deben de nombrar a un responsable de datos como un oficial de cumplimiento. Yo los invito a que vean esta ley que fue publicada en el 2010 y verán cómo señala, al igual que el oficial de cumplimiento en las disposiciones de carácter general, así esta ley prevé obligaciones para el responsable de datos. Debe haber un nombramiento, debe de haber quién va a garantizar que los sistemas resguarden la información de manera correcta, que los equipos informáticos no estén libres para que cualquier persona pueda entrar con una USB y llevarse toda la información. Y hoy por hoy vuelvo a decir que nos hemos visto en sujetos obligados cuando hacemos verificaciones, cuando hacemos visitas de auditoría, que les decimos, usted me puede guardar esta información en esa USB, meten la USB, no les pide contraseña, guardan todo lo que les pedimos, y así lo puede hacer cualquier empleado. En una hora de comida, mete una USB, descarga balanzas, estados financieros, reportes de sistemas, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Los expedientes están a la vista, no hay seguridad en la información, ni informática, ni digital, ni física. Nadie es responsable de los datos ni de los documentos, y aún así cuando lo hubiera de palabra, para la ley no vale porque no existió un nombramiento. Nos dice aquí Israel Márquez que son funciones del CISO. Ok, efectivamente, bueno, esto depende mucho del tamaño de una empresa, ¿no? Si el tamaño de la empresa da para tener un oficial de seguridad, sí, y
informático, pues sí, claramente es tarea de él. Lo importante aquí es que exista como tal un nombramiento, porque aun cuando haya un contrato, la Ley Federal de Protección de Datos señala la necesidad de establecerlo a través de un nombramiento, de una aceptación voluntaria de esta persona, ¿sí? Porque acuérdense que los contratos generalmente son debatibles y son a veces echados abajo las cláusulas obligadas que vienen en dicho contrato, porque al ser un contrato laboral, pues es necesario firmarse para poder trabajar. Entonces la persona pues estuvo de alguna manera condicionada, ¿no? Obligada a firmar ese contrato con el clausulado que llevaba, por lo tanto restan validez esas ciertas cláusulas y debe de haber una aceptación voluntaria. Bueno, pues ya vemos tipos de contratos, tipos de aviso de privacidad que deben de darse tanto a empleados como al público en general, a los clientes o usuarios. Está el expreso, que es aquel que se recaba o firma necesariamente, y luego el tácito, que es aquel que basta con mostrarlo, con tenerlo a la vista del público. El aviso de privacidad pues, es lo que debe de contener. Ya generalmente todos ya tienen un aviso de privacidad. Y finalmente les quiero mostrar aquí un artículo también de sanciones impuestas por el INAI. Ahí abajo vemos la fuente, ¿no? Esta noticia es del 31 de julio de 2022 y habla de las sanciones impuestas en el primer semestre del año del 2022 por parte de INAI. Y aquí vemos cómo se dice que INAI impuso multas por un total de 18.107.000 pesos a personas físicas y o morales. De acuerdo con el registro del organismo autónomo, los actores más sancionados son el de información en medios masivos, con 10 millones, servicios de financieros y de seguros con 3.6 y de servicios de apoyo a los negocios. Entre las conductas más frecuentes que fue motivo de una sanción se encuentran datos personales en contravención a los principios de tratar datos personales en contravención de lo establecido en la ley, omitir el aviso de privacidad, alguno de los elementos y obstruir los actos de verificación. Las estadísticas del Instituto revelan que de enero a junio de 2022 se han presentado ante el INAI 820 denuncias por el uso indebido de datos personales en el sector privado y 47 en el sector público. Por ejemplo, en el 2020, tan solo en el 2023, hay una multa, por poner un ejemplo, a Banorte, por 20 millones de pesos, ¿sí? Por violación al tratamiento de datos. Está Telcel, está varias inmobiliarias, hay varias inmobiliarias. Hay una empresa de seguros, no recuerdo el nombre ahorita, pero también los invito a meterse al apartado estadístico de sanciones de INAI y podrán ver el tamaño de las sanciones y cuál fue la causa de la infracción que motivó la multa. Pues aquí están, bueno, esas son del 2022, ¿sí? Son del 2022, aquí vemos también fíjense, Banorte aparece en el 22 y aparece en el 23. Aquí voy a verificar si tal vez la multa fue impuesta en el 22 y pagada en el 23, porque en el 23 aparece pagada. Entonces yo me fui a ver las sanciones pagadas, las multas pagadas. Aquí está Telcel, ¿sí? Dice, por el uso individuo de números telefónicos de 4 de los contactos frecuentes de una usuaria en un intento de presionar a esta a pagar un adeudo por el servicio de telefonía celular. ¿Cuántas veces hemos visto esta presión por parte no nada más de compañías telefónicas, sino de compañías crediticias, SOFOMES o ni siquiera SOFOMES, o sea, entidades, sociedades anónimas que se dedican a dar crédito mediante apps y de pronto pues están violando, ¿no? esa garantía de datos. O sea, la farmacia San Pablo por haber condicionado la venta de un medicamento. El caso anterior, pues estas empresas se dedican a hablarle a contactos que de pronto vimos para como referencias y les empiezan a cobrar, ¿no? A ellos, les empiezan a amenazar, a amedrentar, e incluso con afectar sus redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Es una medida coercitiva para hacer cobro y esto pues ha sido penado por INAI
¿sí? Entonces, aquí vemos la de Banco Mercantil del Norte, porque recabar datos personales sensibles, consistentes en el estado de salud presente y futuro del cónyuge de la denunciante, sin obtener su consentimiento expreso y por escrito en contravención a lo dispuesto por los artículos 8, primero y segundo párrafos y 9, primer párrafo de la ley, por lo que se le impone una multa por la cantidad de 18. O sea, fue un solo caso que derivó en una multa de 18.544.200. Yo supe, es algo de multas a Banamex, a Bancomer, a BBVA, bueno, esos dos, por el otorgamiento de créditos sin haber consentido, haber recabado una firma con consentimiento del cliente, y de pronto le están haciendo cobros de comisiones y nunca autorizaron la apertura de una tarjeta de crédito, por ejemplo. Y simplemente el haber llegado a su domicilio una tarjeta de crédito, la persona consideró, para el caso de BBVA, consideró que se había violado su derecho de privacidad al revelar su domicilio a una empresa de paquetería, ¿sí? Tiene razón la señora, se quejó y también hubo una multa como de 16, 17 millones de pesos por ello, ¿sí? Y además de esto, pues hay resarcimiento de daño para la persona que denunció. Entonces, prácticamente yo estaría dando por terminada la sesión. Si no tienen ninguna otra pregunta, otra duda, nos ponemos a sus órdenes. Recuerden, somos la firma ACL Consultores. Mi nombre es Jonathan Bustamante. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, nuestra página de internet. Cualquier duda que surja en torno a lo que platicamos el día de hoy, cualquier consulta que quieran ya más a detalle, más específica, la podemos atender sin ningún problema, ¿sí? Y lo revisamos, ¿no? Me reitero sus órdenes, agradezco mucho su tiempo. Gracias a todos por sus atenciones. Nos vemos en los siguientes cursos. Estaremos informándoles de nuestros talleres, cursos, para que quienes gusten acompañarnos, en todos ellos abordamos temas relacionados con lo que acabamos de ver. Ahondamos con mayor detalle en aquellas tareas que no son específicas para el oficial de cumplimiento, el alcance de estas. Hoy fue solamente mencionarlas de una forma muy general, ¿sí? A grosso modo, pero bueno, pues ya en nuestros cursos las planteamos de una manera más detallada, ¿no? Gracias nuevamente, que tengan buena tarde y buen fin de semana. Hasta pronto.